Buenas tardes, Ghislaine. Qué bueno que estás aquí. Gracias. No, gracias a ti, gracias a todo tu equipo. Si hay una razón para vivir y existir, el mundo de hoy, de ser así, ¿qué debo hacer? No sé por qué estoy aquí, no sé qué soy. En realidad, quiero saber mi identidad. Y al final, ¿qué pasará? ¿Dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? En la eternidad, en la eternidad. Tenía como unos 19, 20 años y estuve viviendo en España, en Málaga. Y cuando tú vas allá, los españoles te hablan maravilla de México, ¿no? Es como, sigue siendo como el Eldorado, ¿no? Entonces estaba yo pues estudiando español y dije, bueno, pues vamos a México, ¿no? Vamos a conocer. Y entonces un intercambio, ¿no? Por la cuestión del idioma y se encadenan las cosas. Llego en Veracruz en 82, previo al carnaval, ¿no? A la fiesta por excelencia, ¿no? Del jarocho. Y ahí, así, cuando ya me di cuenta, tenía yo 10 años aquí, ¿no?
Y entonces era el momento de decidir, ¿no? Que si me regresaba o si me quedaba, pero bueno, ya con que a veces, muchas veces me he preguntado por qué Veracruz, ¿no? Bueno, ¿por qué México? Pero ¿por qué Veracruz? Nunca lo he así como investigado, lo he así como, ya sabes, constelaciones y todo eso. No lo hice, pero tengo como la impresión que por ahí tengo antepasados, ¿no? Porque uno no, no tiene tanto afecto por un país donde no naciste, ¿no? Algo tiene que haber en tus antepasados, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, ya sabes qué. Y bueno, no me he dado la tarea, ¿no? Pero por ahí. Entonces sí tengo, pues ya voy por 40 años aquí en México, ¿no? Y en Veracruz y como que me volví, como tú dices, veracruzana, lo cual te lo agradezco, ¿no? Que lo veas así, ¿no? Y que lo digas, porque a veces me dicen la franco jarocha. Pero sí, ¿no? Y eso me hace pensar en la migración, ¿no? Porque se habla de la migración, ¿no? De todo de los mexicanos a Estados Unidos, ¿no? De toda esta parte de esta ola de migración que va hasta Estados Unidos, pero también hay una migración de europeos que siempre históricamente se ha dado, ¿no? Y entonces, pues sí, y me volví así como ya muy tropical, ¿no? Antes estaba así como siempre luchando contra el calor y todo eso, pero pues ya uno ya va haciendo tiene uno sus manías, sus hábitos, ¿no? Se vuelve uno como tropical, ¿no? El ritmo tropical. Sí, pues justamente, ¿no? Por ejemplo, los españoles, ¿no? Toda la sociedad española, ¿no? De gente de España, los libaneses, ¿no? Si hablamos así como de migraciones, eh, en cuanto a a lo que es la colonia francesa, ¿no? También tenemos Martínez de la Torre, San Rafael, ¿no? Que donde hay como familias que se han instaladas desde. Y pues yo sí percibo, pero con que el que decide quedarse en Veracruz es porque ya es, ¿no? Como que es como algo que no se discute, ¿no? Porque pues hay que reconocer que Veracruz, por la zona donde está, pues históricamente también era como no muy fácil de vivir ahí, ¿no? Por toda la cuestión de las enfermedades, Entonces, pues uno se va haciendo a eso, ¿no? Como que te vas acostumbrado a los piquetes de moscos y todo eso. Y fíjate que yo soy de las personas que no me quejo de esto, ¿no? Cuando veo que hay gente que dice, ay, tengo todas las penas picadas, yo creo que ya mi cuerpo, y aunque me pican, ya se acostumbra, ¿no? Pero sí, bueno, yo agradezco haber estado en un momento dado, además joven, ¿no? En este puerto a veces camino y digo, ay, me gusta, amo a Veracruz. A pesar de todas las cosas, los bemoles que puede tener el puerto o el estado, pero a veces la gente se queja mucho, pero no sabe todo lo que se tiene, ¿no? El estado de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de conocer, es inmenso y es bellísimo, ¿no? Pero eso a veces no,
las cosas negativas no te lo dejo percibir, por eso a veces digo, no, pues aquí tienen de todo. Yo me acuerdo que de las cosas que a mí me gustaba mucho era ir al mercado y ver todas estas frutas, estos, ¿no? Estos colores, que eso en Europa es muy difícil de tener, ¿no? Porque es como gris, cafés, todo es así, a menos que vivas en la Costa Sur o en Bogotá, en los colores, pero por ejemplo de donde yo provengo, que es Lyon es una ciudad proletaria y bueno, de donde provengo era edificio y era todo gris, ¿no? Entonces llegas a México donde, sobre todo en Veracruz, vas al mercado y puros colores, verdes y los naranjas, ¿no? Y la cantidad de fruta, de variedad. Eso hay que valorarlo, ¿no? En Europa, por ejemplo, una naranja, pues no hay, la tienen que traer de España, ¿no? Lo que es en el caso de Francia. Los plátanos los traen de Marruecos, de África, ¿no? Entonces, aquí todo está. Y de hecho, es tan bondadoso que pones una semilla y te crece, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido también una de las cosas que me impulsó y me motivó a quedarme, ¿no? Aunque como estaba joven, igual no lo veía yo así, ¿no? Ya. Pues era el impulso, la intuición de hacer cosas, ¿no? Y te digo, previamente al carnaval. Entonces luego te encuentras en la fiesta del carnaval, que no es lo que es ahorita, ¿no? Participaba mucho más la gente. Sí, a mí realmente Ida Rodríguez la vino a conocer después de su hermana. Consuelo Rodríguez Prampolini llegó aquí en Veracruz, bueno, es veracruzana, pero fueron de las personas que fueron a México, a la Ciudad de México, y fue directora de la Escuela Nacional de Música. Entonces, en 84, por cuestiones de salud, viene de regreso a Veracruz. Y yo estaba estudiando en la Escuela Municipal de Bellas Artes y Consuelo viene con todas las pedagogías musicales, ¿no? Para la enseñanza de la música que había estado ella impulsando la Escuela Nacional de Música. Entonces yo realmente, mi contacto, vamos a decir, la primera persona que realmente pues, me consideró, cuando fallecieron mis padres, me dijo que era su hija adoptiva, Consuelo, ¿no? Entonces con Consuelo trabajamos, estuvimos y empezó a armar cursos, de los cuales ahorita hay muchos de los maestros que se tienen aquí en el estado, provienen de esta generación que hemos trabajado con ella. Ella era pianista, oboísta, y entonces eso fue en 84, y entonces en 87 yo realmente no sabía todo eso. Se crea el Instituto Veracruzano de Cultura. Entonces Consuelo trabaja en el Instituto Veracruzano de Cultura con Ida Rodríguez. Entonces ella tenía el departamento de música, en aquel entonces era el departamento, y empezó a trabajar ahí porque estaba yo dando talleres de iniciación musical infantil a niños de 4 años en arriba, ¿no? Y eso fue en 87. De hecho, en 87, cuando se inaugura el instituto, todos los talleres de música participamos. Yo Ida la veía, pero así como
no la conocía, realmente no tenía un trato directo con ella. Ella y bueno, empezamos, ellas estuvieron trabajando, se crea la Escuela Libre de Música, Ida se va del instituto en 92, Consuelo se mantiene un poco en el instituto hasta que ya se retira. Y bueno, seguimos ahí con los cambios de directores, administración, y yo me mantuve pues en la cuestión de los festivales, ¿no? Porque Consuelo promovió mucho el Festival Pedagógica Musical. Entonces, cuando ella se retira, ella daba clases ahí, pero mi relación era con Consuelo. Hasta que en el 2000, Ida tiene otro proyecto que es el Consejo Veracruzano de Popular, que ya no existe, que era un proyecto muy ambicioso de cómo visualizar las artesanías, el arte popular de Veracruz. Y entonces, en aquel entonces, Consuelo me llama y me dice, oye, mi hermana necesita a alguien de confianza, ¿quieres trabajar? Y para mí era como hacer otras cosas, tener un proyecto que estaba iniciando, que ya tenía unos meses ya, y entonces voy a trabajar directamente con Ida. Y ahí fue realmente donde tuve mucho más, bueno, tuve la convivencia y su confianza. Yo siempre digo que tanto a Consuelo como a Ida, tenía yo la confianza como para tutearlas a las dos, ¿no? Que normalmente eso es muy difícil de llegar a eso. Y estuvimos trabajando 10 años. Estuve trabajando del 2000 a 2006 directamente, ahí dándole seguimiento a todos los proyectos que tenía Ida. Concursos de arte popular, de bordados, publicaciones. Éramos un equipo como de, ¿qué te diré? Unos 25, 30 personas y trabajábamos en todo el estado. Todo es un engaño, la verdad puede ir en la truculenta historia de la raza humana. El hombre tacalero le dice al oído palabras de amor, detenidamente pensando, buscando en el laberinto el trasfondo del asunto, trasfondo del asunto, trasfondo del asunto. He visto a los viajeros en busca del dinero, al final del corredor dice un letrero: solo hay dos caminos, para el cielo, para el infierno, con Dios o con el diablo, con Dios o con el diablo. Es un tracalero, no le creas nada, solo ama el dinero, de todo hace trinquetes. Es un tracalero, no le creas nada, solo ama el dinero, de todo hace trinquetes. Es un tracalero, no le creas nada, solo ama el dinero, de todo hace trinquetes. Truculento, truculento, tracalero, tracalero, truculento, truculento, tracalero, tracalero, es un tracalero, no le creas nada, solo ama el dinero,
de todo hace trinquetes. Es un tacalero, no le creas nada, solo ama el dinero, de todo hace trinquetes. Es un tacalero, no le creas nada, solo ama el dinero, de todo hace trinquetes. Mi bisabuela, cuando viajábamos, siempre me cantaba, yo cantaba con ella y así, ¿no? Entonces siempre fue siempre, mi abuelo era de los que cantaban siempre. Nunca lo hicieron así como profesionales, ¿no? Pero sí teníamos esta ganas de cantar y cuando mi abuelo cantaba maravillosamente, ¿no? Y siempre le pedían que cantara, ¿no? Entonces eso creo que ha sido muy importante. Después, cuando tuve la oportunidad de estudiar en una escuela, pues íbamos a una escuela de música, ¿no? Desde chico, ¿no? Yo quería tocar el piano, pero pues conseguir un piano y subir un piano en un departamento que no fue posible. Entonces empecé a estudiar un poco el clarinete, porque era como lo más fácil que podía yo llevarme. Nos los prestaban ahí. Entonces, ahí había coro, así como todas las escuelas de música, ¿no? Y lo tuve que dejar porque fuimos a vivir en París. Yo vivía con mis abuelos. Tengo mis abuelos maternos. Vivía con ellos. Provengo de una familia realmente proletaria totalmente. Mi mamá fue como secretaria, ¿no? Y mi tía, mi madrina, que todavía vive, que fue como que tenía muy poca diferencia de edad conmigo, y entonces ella fue la que se encargó de llevarme, de formarme, ¿no? Como siempre tenemos ahí en las familias, ¿no? Hay alguien que y pues los primeros discos, ¿no? Mi tío, que es su esposo, me acuerdo que tenía muchos discos y me acuerdo de unos discos de los Beatles, ¿no? Donde viene Michelle, ¿no? Y otros discos ahí, entonces los escuchábamos, ¿no? Y sí me volví, me gustaba la música, pues por tener una adolescencia, vamos a decir, en Europa, en Francia, pues teníamos pues todo lo que es la canción francesa, ¿no? Muy Maria Laforêt, Jacques Brel, Georges Brassens, ¿no? Juliette Gréco, a todos. Y luego, pues, todo lo siguiente generación, Serge Gainsbourg, Yves Montand, ¿no? Que eran como los protegidos de Edith Piaf. Entonces, eso también me gustaba, pero no sabía realmente, bueno, estudiaba música, pero después lo dejé, pero pues tuve oportunidad de estar en París, ¿no? Y ahí, pero no sabía cómo abordarlo, ¿no? No. Entonces, es difícil luego encontrar personas que te guían, ¿no? Entonces, estudié el español, me gustaba mucho. Había ido a Barcelona en un viaje. Yo reconozco que también el sistema educativo en Francia en aquel entonces nos daba mucha oportunidad te llevaban al teatro, te llevaban a un concierto, te llevaban a ver una exposición. Y a mí eso me marcó mucho cuando tenía 14, 15 años. Nos llevaban a ver danza
obras de teatro. Y eso para mí fue muy decisivo para saber qué es lo que quería hacer, ¿no? Como que sentía yo que en el arte, ¿no? Ahí estaba. Y luego me gustaba mucho trabajar con niños. Hay campamentos en Francia, entonces estábamos muy acostumbrados a convivir con niños desde chicos, ¿no? Entonces, cuando crezco, tengo la oportunidad de también estar a cargo de grupos, de los famosos campamentos, pues donde ahí cantamos, ¿no? Se hacía todo un sistema. Entonces, como que algo por ahí estaba como, eso no, nadie me dijo, ¿no? Llego aquí en Veracruz, pues lo que me gustaba muchísimo es que había música por todas partes, ¿no? Vas a los portales y había música por todas partes. Entonces, ahí conocí a lo que fue mi pareja durante 30 años y eso también fue un detonante para que me quedara y que estudiara, que siguiera mis estudios de música en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Y todo lo que siguió después, ¿no? En cuanto a esta cuestión de música, pero sí me llamaba mucho la atención que hubiera tanto fenómenos musicales aquí en el puerto, que a veces uno piensa que no, pero sí es muy importante, ¿no? Y luego por la batucada, ¿no? Y en aquel entonces a mí me tocó ver todo el proyecto que venía ya desde el Mundo Blanco, ¿no? De Gilberto Gutiérrez, que venía desde la Ciudad de México, no, desde antes, ¿no? Pero cuando llegaron aquí en el puerto a través de los talleres y que tenían aquí en el Instituto Veracruzano de Cultura, pues era también muy, muy rico, ¿no? Saber que de Tres Zapotes, de toda esta zona de la música, ¿no? Entonces, eso para mí también fue muy motivante y pues fue una de las razones por lo cual también tomé la decisión y pues daba talleres, se capacita a uno. Creo que tengo alumnos que de hace 40 años que se acuerdan de mí. Luis de la Villa es el personaje Luis de la Villa, ¿no? Su nombre real es Luis Jiménez Villalobos. Ese es su nombre normal. Pero él creó este personaje después de haber estado con varios movimientos, porque estuvo hasta en Tijuana, ¿no? De la época de Carlos Santana, Javier Batiz y todo. Y bueno, estuvo en Córdoba, estuvo en Coatzacoalcos y con toda la familia vienen aquí en Veracruz. Y a través de todo lo que era la salsa, el son y todo eso, pues le gustaba su género, el rock. Entonces nos conocimos y él me dio oportunidad de estar ahí, ¿no? Y fue cuando nació lo que era el rock en español y entonces como que tenía uno que hacer música propia, ¿no? Entonces fue cuando se dedicó a escribir, que son las canciones que fueron como 3 discos, ¿no? Entonces, era excelente guitarrista, tocaba también la batería, el bajo, pero bueno, lo suyo era la guitarra eléctrica, ¿no? Pero también con Gilberto luego se iban ahí a Sotiapan, a San Pedro Sotiapan, y lo llevaban ahí y tocaba la leona, ¿no? Este instrumento grande. A él tocaba ahí. También fue amigo de César Lacanal, que también es una persona muy,
muy importante aquí en el puerto, pues no es de aquí, pero él pasó por aquí, entonces se juntaban. Y pues yo, pues joven, ¿no? No era, ellos ya venían como una carga, también era como el proyecto que tenía Luis era un proyecto familiar a fin de cuentas. Los últimos años él estuvo con, bueno, su hermano Pedro tocaba el bajo, él tocaba la guitarra y a los 10 últimos años estuvo el hijo de Pedro que tocaba la batería. Creo que empezó a tocar como a los 13 años y estuvo 10 años ahí con nosotros. Pero ya enfocado a lo que es música propia. En aquel entonces no era fácil hacer música propia, ni grabar. Por ejemplo, ahorita pues es muy fácil, ¿no? En aquel entonces, pues sí, cuando tenías que hacer como un esfuerzo grande, ¿no? Hicimos un video con Oscar Reyes, de los primeros videos, ¿no? Que no era muy común. Ahorita pues es como muy, no es que sea sencillo, pero hay más medios para hacerlo y para difundirlo, ¿no? Entonces lo colgas a YouTube y eso no quiere decir que vayas a tener éxito, ¿no? Pero mínimo es más fácil, creo, difundirlos. Entonces eso fue. Entonces, y fue encontrando mi voz en eso. Y entonces yo tenía pues la responsabilidad, tocaba el teclado, tenía yo un sintetizador y me acompañaba, entonces me acompañaba, ¿no? Nunca fui así como, debo de decir, una pianista así como excelente, pero me acompañaba porque era, y bueno, pues ya con la guitarra y todo, ¿no? Y así es, y siempre me marcó así, aunque también me obligué o busqué la cuestión del arte lírico, ¿no? De cantar un poco, de aprender la técnica del bel canto, para ayudarme, porque tú sabes que cuando tienes puros instrumentos con mucho volumen, pues hay que hay que fortalecerse, ¿no? Y entonces eso me ayudó bastante, que debo de decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí todo gira alrededor. Cuando hace 10 años, cuando fallece, bueno, ya casi, no, ya son 12 años, cuando fallece Luis, pues la búsqueda, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo como, pues ahí haciendo equipo, pues estaba yo, pues tenía yo que estar, pues al fin, quizás, yo haciendo mi propia propuesta, ¿no? El proceso de escritura de Luis de la Villa pasaba por diferentes, ¿no? Primero la letra y luego la música, y él ya tenía la idea y entonces me la pasaba, le metíamos un poco más de acorde, un poco más de trabajo, metiendo armonías y todo, pero ya con que él venía yo con toda la idea. Entonces, Mística Razón, pues realmente le metí un poco los arpegios, ¿no? Que estoy haciendo ahí con el piano, y el estilo de voz, ¿no? Era una búsqueda a fin de cuentas, ¿no? Y la otra, Truculento Tracalero, por ejemplo, era como empezaba la cuestión del rap, que era muy hablado, entonces le decía yo, yo quisiera intentar algo así. Entonces él escribió esta parte, ¿no? Que habla de justamente que siempre hay
alguien más listo que todos y que quiera agandallar, ¿no? Con esta siempre hablando, ¿no? Solo hay dos caminos, para el cielo, un para el infierno, ¿no? Son cosas que luego no tan fácilmente se dicen, ¿no? Entonces, ahí tuve que estar como, realmente sí era muy riguroso porque pues justamente como es hablado, ¿no? Y la borrachera, por ejemplo, pues la borrachera es, estábamos así como buscando un poco, ¿no? La vida es una celebración, ¿no? Y esto, venía con así acordes un poco de, bueno, no un poco, totalmente de blues y todo eso, ¿no? Entonces, sí se grabaron, ¿no? Se grabaron en estudio, se hizo el esfuerzo. Me acuerdo que hasta hacíamos presentación de discos. Y bueno, se intentó ir a México, pero bueno, llevabas con el productor y ahí tenían, le dabas el disco y lo tenían ahí sobre la mesa. Había que vivir allá, ¿no? Y nosotros estábamos aquí, ¿no? Antes era un encuentro estatal de coros y orquestas infantiles y juveniles. Se dividía en dos partes, la parte coral y la parte de orquesta. Eso es un proyecto que es institucional totalmente del Instituto Veracruzano de Cultura, que ha ido creciendo de acuerdo a las administraciones, a veces, pero siempre se ha mantenido. ¿Por qué? Porque es un proyecto a nivel estatal. Entonces, los coros son de niños y jóvenes y hay en todo, vaya, 212 municipios y nada más alcanzamos 17. Pero bueno, se llaman, ahorita hay la sección de coros comunitarios. Entonces, pues, después de la pandemia lo dejamos de hacer estatal y ahorita se está haciendo regional. Entonces, ya vamos a tener la próxima semana la región Olmeca y ahí tenemos 6 coros. Aparte de todo lo que se da, es decir, por ejemplo, Coatzacoalcos, ¿no? Tiene una tradición musical y vocal desde mucho antes, ahí desde que estaba la Diana Ayek, que tenía su academia y que estuvieron becando, de ahí salió Olivia Gorra, por ejemplo, Genaro Zulberán y todo. Entonces, hay tradición muy fuerte musical que ha hecho que sea más fácil hacer el trabajo coral, ¿no? También está toda la región de las altas montañas, ¿no? Orizaba, Córdoba, toda esta zona, todo este corredor tiene también bastante tradición musical. Hay muchas orquestas, muchos ensambles, mucha tradición. Veracruz, ¿no? Y Jalapa, ¿no? Y bueno, por el norte, pues Poza Rica y bueno, toda la cuestión de la música de la Huasteca, ¿no? Entonces, ese es el proyecto en sí. Es un poco tratar de sumar todos los esfuerzos, ¿no? Ya a mi edad, no piensa uno al futuro. No piensa en el presente. Cuando falleció Luis, estaba sin trabajo. Venía yo de un proyecto de 10 años que estaba como
desapareciendo institucionalmente, una relación artística, sentimental y artística que ya no... Entonces, sí, a un momento dado sí me di y dije, bueno, ¿qué hago? Mejor me regreso a Francia, porque ya con qué. Y fue cuando justamente tuve oportunidad de que me ofrecieron otra vez trabajar en el instituto, y entonces pues ya me quedé. Y ya en mi cabeza no estoy pensando que pudiera yo jubilarme y estar en Francia. No. Es ruda la vida allá. Aunque todo el mundo me dice, ¿por qué estás aquí? Que no sé qué. Yo le digo, es que no saben lo que tienen, ¿no? Lo que te estaba yo diciendo. No saben lo rico. Es que México es algo excepcional. A pesar de que todo el mundo se queja. Yo a veces pienso que uno está aquí. Si mañana por alguna razón, no sé, me dicen, oye, pues vete a trabajar hay un proyecto por allá o algo así, pues igual lo pensaré, ¿no? Pero yo ya no, mi perspectiva de vida no va a futuro. Va en el momento. Si tú piensas que el promedio de vida de una mujer es de quizás, ¿qué será? 80 años. No hay mucho tiempo, ¿no? Como para todavía andar. Cuestión es vivir bien, ¿no? y llevársela bien. Y si uno trabaja y si uno siente y puede hacer algo, y a mí me estremece luego ver a los niños cantar, todos, y que sienten, ¿no? Niños que nunca conocen el mar o nunca han podido convivir con otros niños, y eso les cambia la vida. Entonces, esto para mí ya cumplí, ¿no? Y que me vengan y que me abrazan y que me digan, ya con esto, ya. Ando en la borrachera, voy camino a la locura, y la cruda que me espera, con más vino me la curo, sin medir las consecuencias. Vuelvo a la borrachera, por el vicio del alcohol. Ya no me importa nada, inconscientes los sentidos, fuera de la realidad. Oír alrededor, entre copas de licor, que sirvan botellas de brandy, de ron, tequila, cerveza o tlachicotón, que llenen las copas, viva el reventón. No faltan motivos para la celebración, que sirvan botellas de brandy, de ron, tequila, cerveza o tlachicotón, que llenen las copas, viva el reventón. No faltan motivos para la celebración. Bueno,
Giselle, te agradezco mucho que hayas venido. Te agradezco muchísimo que nos hayas obsequiado esas canciones. Y qué bueno que has estado aquí. Pues muchas gracias por la invitación y espero que mi testimonio de todo lo que es una vida, ¿no? Realmente, como tú dices, ¿no? 40 años es es toda una vida. Pero eso uno se da cuenta cuando ya. Dices, ya pasó. Muchas gracias.